Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, este programa del canal de la ciudad en el que, bueno, como su nombre lo indica, nos metemos en cuestiones difíciles de simplificar, muy abiertas en definiciones a veces cotidianas, en cosas que vemos todos los días y creemos que funcionan de determinada manera y en realidad funcionan de otra forma, y en situaciones que todavía no vemos o no queremos ver, pero que ya están presentes y que merecen y deben ser abordadas. En este último ejemplo ingresa nuestro tema del día de hoy. Nos vamos a meter en el mundo cibernético, pero no desde el punto de vista de la ciberseguridad y ciberdefensa. Ya nos vamos a meter directamente a nivel nación, a nivel Estado, a nivel geopolítica. Si es que existe algo como la ciberdefensa, algo que vamos a charlar más tarde con nuestro invitado. Pero comencemos con una historia que puede graficar bastante bien cuál es la situación de lo que hablamos. En el año 2016, una persona llamada John Podesta, un asesor del Partido Demócrata, un asesor que trabajaba en la Casa Blanca durante la gestión de Obama, de Barack Obama, y que fue asesor y jefe de campaña de Hillary Clinton, recibe un correo electrónico de Gmail, la empresa de correos electrónicos de Google, en el cual le decían que, bueno, alguien había querido ingresar a su correo y que haciendo clic en determinado lugar podía cambiar la contraseña. Con cierto dejo de desconfianza se lo manda a los jefes de seguridad, de ciberseguridad del gobierno. Le dicen que estaba todo ok, que estaba todo bien, que era un mail, un correo legítimo. ¿Cuál fue el resultado? Se filtraron todos los correos electrónicos de Hillary Clinton, de su equipo de campaña, de los asesores. Empezó el escándalo del Hillary Gate, de los correos, y terminó interviniendo la CIA. Para cuando la CIA descubrió y publicó el informe que detrás de ese ataque había un grupo llamado los Duques, de Dux, que tenía lazos directos con Vladimir Putin, bueno, el resultado estaba puesto. Donald Trump ya había sido electo presidente. ¿Podría haberse modificado el resultado? Es contrafáctico, nunca lo vamos a saber, pero el ataque ocurrió de verdad. La teoría del cisne negro es algo que desarrolló Nassim Taleb, un politólogo, un pensador, matemático, también extranjero, un filósofo y matemático norteamericano de origen libanés, perdón por la corrección, que tomando el ejemplo de un animal que jamás se imaginó que la humanidad que podía existir, que eran los cisnes negros, eh, hizo la comparativa de que, y sí, ¿por qué no podían existir cisnes negros si había cisnes blancos? En el mundo de la realidad, de los problemas cotidianos, él utiliza la palabra cisne negro para hablar de cosas que son imprevistas, que no tenemos en cuenta que van a pasar, que son conmocionantes, pero que vistas hacia atrás y en retrospectiva, todos decimos, y sí, era obvio que podía pasar. Entonces, si era obvio que podía pasar y terminó siendo conmocionante y nadie hizo nada, estábamos hablando de un cisne negro. Desde entonces la analogía quedó para un montón de cuestiones. Es muy utilizada por el mundo económico. ¿Por qué? Porque la economía global ha tenido varios ejemplos de cisnes negros, comenzando por todo lo que fue la caída económica de Europa y Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El inicio de la Primera Guerra Mundial era algo que era absolutamente previsible cuando uno agarra el diario del día después. La gripe española, la crisis económica disparada por la gripe española, el crash bursátil de Wall Street del año 29. Y ahí podemos empezar a meter y meter, saltamos en el tiempo la caída de las .com, incluso el atentado a las Torres Gemelas. Son cosas que uno dice, qué locura, qué conmoción, y cuando uno mira para atrás dice, ¿realmente era imposible que ocurriera eso?
De eso hablamos cuando hablamos de cisnes negros, pero empieza a sumarse una cuestión que a cualquier persona que no es paranoica la puede llegar a volver paranoica, que es la injerencia de los estados, no directamente con ataques terroristas, sino con otro tipo de ataques de desestabilización. El GRU, que es la agencia rusa que reemplazó a la histórica KGB, a la soviética KGB, tiene una unidad que tiene la denominación 74455. 74455. Es una unidad abiertamente dedicada al mundo de la ciberdefensa a nivel global, y ahí es donde conducen casi todos los hilos de muchos de los ataques que ocurren alrededor del planeta. Ellos fueron los responsables, nunca lo negaron, en buena medida lo reconocieron, y toda la comunidad global reconoció que utilizaron la técnica de cegar al enemigo, que es apagarle todos los sistemas de prevención, por primera vez a Georgia en el 2008, después a Ucrania en el 2022. En ambos casos, inmediatamente después, invadieron por vía terrestre. No quiero centrarme solamente en Rusia, porque en el ranking de los 5 países más atacados en el mundo incluye a Rusia. Están Estados Unidos, Rusia, China, España y el Reino Unido. El caso de España es un caso difícil respecto del resto de los países, porque no está ni compitiendo con los Estados Unidos ni con China por la geopolítica ni nada, pero es un punto de acceso para testear muchos de los ciberataques, y hay muchas empresas que tienen su casa matriz en España. En el caso del Reino Unido, bueno, es más histórico, al igual que Estados Unidos, son grandes resabios de una guerra fría que, evidentemente, a medida que pasa el tiempo, hay que reconocer que nunca terminó. O sea, un país cambió de denominación, pero la Guerra Fría, cuanto más avanzamos en cuestiones económicas, de guerras, de geopolítica, de organismos multilaterales y de cómo se dan las disputas sin guerras armadas en el medio, es cada vez más difícil decir, bueno, la Guerra Fría terminó en 1991 con el colapso de la Unión Soviética. En el año 2021, 7 de las agencias de seguridad norteamericanas, 7, denunciaron al mismo tiempo que encontraron una intrusión, gente metida cibernéticamente desde el exterior, dentro de sus sistemas operativos. Los detectaron 9 meses después de que ingresaron. 9 meses, 7 agencias, Estados Unidos. ¿Qué hicieron durante esos 7 meses los que hackearon estas agencias? Se dedicaron a enviar correos electrónicos a todos los organismos de derechos humanos que existieran en el mundo para blanquear la imagen de Vladimir Putin. 9 meses tardaron en detectarlos. Y obviamente cuando uno dice agencias de seguridad y agencias de inteligencia y Estados Unidos, lo primero que viene a la cabeza es, si les pasó a ellos, ¿qué nos queda al resto? No solamente Estados Unidos ha denunciado injerencia en sus campañas electorales. En el 2017, Francia, los servicios de inteligencia franceses detectaron todas las huellas de la unidad 74455 en la campaña electoral, con el claro fin de dañar la imagen de Emmanuel Macron, que finalmente salió electo. Por eso, cuando volvemos al tema de Hillary Clinton, es contrafáctico preguntarse qué hubiera pasado si no hubieran intervenido. ¿Hubiera ganado Hillary Clinton? Es imposible de saber. En el caso de Francia, fueron contra Macron y ganó Macron igual en el 2017. Ahora, todas estas cosas parecen exageradas o distópicas. En el año 2007 se estrenaba una película que todos recordamos, que es casi imposible que no la hayamos visto, pero hay una escena puntual que quiero recordarla junto con ustedes. Miren. Compatriotas, es tiempo de instaurar el miedo en el corazón de los ciudadanos. No pregunten. Es una transmisión no autorizada. Lo que puede hacer su país para evitar esta crisis. La respuesta es absolutamente nada. Nuestra fuerza militar es, en este caso, inútil. Lean mis labios.
El fuerte y seguro rugir del progreso americano y su crecimiento ha llegado a su fin. La vital tecnología que esta nación tanto atesora, las comunicaciones, el transporte, internet, conectividad, energía eléctrica, servicios vitales. Su destino está siempre en nuestras manos. No nos cansaremos, no dudaremos y no fallaremos. No sé cómo entraron. Gracias. Y un feliz Día de la Independencia a todos. Duro de Matar 4, 4.0, es del año 2007. Y en este caso, bueno, nuestro héroe va contra un grupo terrorista. Pero lo que ocurre en esa película, entre otras cosas, es primero voltearon todos los sistemas de seguridad y después provocaron un apagón masivo. Yo recién les conté, Rusia, antes de invadir Georgia, provocó un apagón en los sistemas de seguridad de Georgia. Eso fue el año siguiente. Con lo cual esto que podía parecer exagerado en el 2007 pasó a ser casi documental o realista un año después. En la Navidad del 2015, Rusia dejó a Ucrania sin energía eléctrica. Lo volvió a hacer en enero del 2016. Y una vez que invadió Ucrania, dejó 24 millones de celulares inactivos. Volteó todo el sistema de comunicación de Ucrania. En el caso de Estados Unidos, no solamente podemos hablar de cuestiones de seguridad en materia militar, que es básicamente lo que estamos pensando constantemente. En el año 2010, la Nasdaq, que es la segunda bolsa de valores de comercio de Nueva York más importante, la segunda más importante, y el hecho de que sea la segunda es mucho más importante que cualquier otra bolsa de comercio en el mundo, sufrió un ciberataque y lo sufrió en parte por su propia torpeza. Cuando sale el informe elaborado por la Casa Blanca, que se pusieron a investigar cómo es que colapsó esa bolsa por un ataque cibernético, se encontraron con tantas fallas que el propio investigador dijo que no podía creer que un sistema como el de Nasdaq fuera tan flojo, que presuponía que una agencia como la del Nasdaq iba a tener mecanismos de defensa un poquito más sólidos. Y después está lo que se delega en otras empresas. En el año 2020, una empresa de nombre SolarWind Orion sufrió un ataque que le volteó las cuentas a los servicios de 33.000 clientes, más de 33.000 clientes. El tema era, ¿quiénes estaban entre esos clientes? La OTAN, el Reino Unido, los Estados Unidos, el Parlamento Europeo. ¿Es necesario? O sea, la pregunta también, después se la vamos a trasladar a nuestro invitado, pero todo se coloca en una forma de que porque es más práctico, más rápido y más eficiente, no nos damos cuenta que a veces es más inseguro también. Porque si vamos a un punto, es mucho más fácil y más rápido entrar y salir de casa si no tuviéramos una puerta. La puerta está, la cerradura también. Cuando venimos a la Argentina nos encontramos con otro tipo de cuestiones y al igual que al hablar de otros países, las cosas que sabemos son las cosas que trascienden, porque todo lo que tiene que ver con intrusiones en la defensa muchas veces queda en el ámbito de lo secreto. Y no sé si está mal que así ocurra, pero en la Argentina, en el año 2016 se produjo una fuga de datos brutal por un hackeo descomunal, que blanqueó los nombres, apellidos y ubicaciones de todos los policías federales abocados a la investigación y la lucha contra el narcotráfico. Expusieron sus nombres, sus domicilios y los de sus familias. Caótico. Luego vino la fuga de datos otra vez en la Policía Federal Argentina de todas las fichas médicas del sistema de salud, del Hospital Churruca, Alvisca y compañía. Después hubo una fuga de datos del RENAPER. Hablar de fuga es como si los datos hubieran querido decir, no, no quiero estar más acá, me voy. Hablamos de sustracción de datos del RENAPER, Registro Nacional de las Personas. ¿Qué ocurrieron con esos datos? Bueno, pregúntenle a cualquier ciudadano con doble ciudadanía de un país europeo que quiera hacer un trámite y no haya actualizado determinada situación familiar. Los otros países lo saben.
Eso es lo que pasa también con la defensa. Podemos hablar de ciberdefensa, de ciberseguridad, pero muchas veces eh, estamos un poquito regalados. ¿Cuál es la situación de la Argentina en la actualidad? ¿Qué es la ciberdefensa? ¿Cómo podemos protegernos a nivel global cuando los ataques a veces vienen de personas que están como lobos sueltos? ¿Cuál es la situación a la que podemos aspirar si las principales potencias del mundo son víctimas de ciberataques? ¿Existe una palabra que pueda asemejarse, una situación que pueda asemejarse a la ciberdefensa? ¿Existe algo tal como la ciberdefensa? ¿Qué nos puede esperar a nosotros en una Argentina tan cambiante, con tantos vaivenes económicos? ¿Podríamos detectar realmente un cisne negro provocado, una intervención extranjera que modifique una situación económica o política? ¿En favor de quién? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Cuáles son nuestras hipótesis de conflicto? De todo esto y más vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, que es Leandro Con, que si no lo conocen, les recomiendo que se queden para esta entrevista porque estoy seguro que nos va a aclarar un montón de cosas. Enseguida venimos con el más completo. Muy bien, y seguimos en Es Más Complejo, acá en el canal de la ciudad, para charlar del tema que nos aboca hoy, y para eso ya le doy la bienvenida a nuestro especialista invitado. Él es Leandro Con. ¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por sumarte y te vamos a presentar de una forma muchísimo más formal. Leandro Con es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Itela, es magíster en Estrategia y Geopolítica, es coautor de los libros Industria y Defensa y Ciberdefensa, fue profesor en la maestría en Defensa Nacional de la UNDEF y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, entre otras cosas que hacen a la pluralidad de actividades de nuestro invitado. Nuevamente, gracias por venir, Leandro, y ya vamos de lleno. ¿Existe ciberdefensa? Qué buena pregunta. Esa pregunta tiene ya la primera trampa, que es las palabras, ¿no? Ciberdefensa. Y cuando uno busca a veces las palabras, el mismo jerga en inglés o en otros países, se encuentra con defensa o seguridad, ciberseguridad, ciberdefensa. Entonces, si en la Argentina existe ciberdefensa, claro que sí, existe política de ciberdefensa, existen especialistas en ciberdefensa. Ahora, ¿qué tanto bien se lo aplica? ¿Qué tanto podemos lograr? ¿Cuál es el horizonte de posibilidades que tenemos? Bueno, eso está muy limitado, en primer lugar, por nuestras capacidades técnicas, pero también en gran medida por una serie de desafíos que no solamente son técnicos, sino tienen que ver con recursos humanos e incluso institucionales, que ahí tiene que ver un poco con lo que yo decía al principio con las palabras. En Argentina, que es algo que hoy por hoy se está discutiendo, cuál es el alcance de la ciberdefensa, digo, cuál es el área en donde tiene que aplicar o no. Por ejemplo, hay un robo en un banco a través de los sistemas de seguridad cibernéticos. ¿Eso le aplica o no al sistema de ciberdefensa? ¿No? Porque ¿qué es la defensa? Es donde quién es el responsable de la ciberdefensa. Entonces ahí es donde uno por ahí empieza a trastabillar en el mundo de las responsabilidades, quién es la entidad que lo tiene que aplicar, qué leyes son las que se aplican, cómo se usa, qué técnicas, qué instrumentos tengo. Entonces ahí es donde, si me preguntas si hay ciberdefensa, bueno, depende. Hay cosas que hace unos años los veíamos como argumentos de películas extremistas, en el sentido de películas de acción, o bueno, hablábamos de Duro de Matar 4, que es de 2007, y uno lo veía y decía, qué pochoclero todo esto, pero de golpe te encontrás con que pasado el tiempo, realmente hay ciberataques en los cuales cuando se empieza a tirar de la soga, te encontrás a determinados países que te voltean el sistema eléctrico de otros países. Sí, y puede ser mucho peor, claramente, sí. ¿Hasta qué punto puede ser mucho peor? Esa es una pregunta que para mí hay que empezar a imaginar, ¿no? En la Escuela Superior de Guerra teníamos un área que era el área de simulación.
Entonces, en las áreas de simulaciones y cuando empieza a manejarse por hipótesis de conflicto o hipótesis, uno lo que tiene que hacer es imaginar. Por eso la ficción es tan importante, por eso la ciencia ficción es tan importante. Porque uno no puede saber cómo es la guerra futura, cómo es el conflicto futuro. Uno puede solo saber las experiencias pasadas, pero uno se tiene que preparar para el futuro. Entonces, cuando uno se prepara para el futuro, uno tiene que usar la imaginación. Y la imaginación, ahí es donde uno puede decir, bueno, esto es descabellado. ¿Es descabellado? ¿Es descabellado que puedan destruir una planta nuclear y que eso genere un desperdicio en toda una área de radioactiva? No, para nada es descabellado. ¿Es descabellado que irrumpan todo un sistema de eléctrico? Para nada es descabellado. Y avanzo. ¿Es descabellado que hoy en día nosotros no sepamos totalmente qué es lo que percibimos? ¿Están nuestras percepciones un poco distorsionadas en base a lo que estamos todo el día en el teléfono? Y avanzo un poco más. ¿Están siendo cambiadas de alguna manera nuestra forma de pensar, nuestro cerebro a nivel neuroplástico? Todo sí. La respuesta es todo sí. Yo cuando me encontré con que, bueno, empecé a recordar que sí, que hubo ataques contra instalaciones eléctricas de todo un país que dejaron sin luz, caso puntual Ucrania, Sí. O que voltearon todo el sistema telefónico de otro país. Uno dice, ¿y si se meten en los sistemas de países que tienen misiles nucleares en silos? Sí. Por eso... No todos están en Estados Unidos o en Rusia. No, tal cual. La pregunta que a veces me gusta hacer provocativamente es, ¿y si en muchos países ya están metidos? En realidad es simplemente tomar una decisión. Por ellos ya están metidos. ¿Qué tanta soberanía tienen de sus artefactos tecnológicos o de cierto armamento de destrucción masiva, para usar un lenguaje así un poco más técnico? ¿Existen esas posibilidades? Sí, por eso en general todos esos sistemas de armas buscan estar aislados del Internet. Entonces lo que parecía, no, hay que estar cada vez más conectado. Hay gente que hoy se pregunta, ¿y hay que volver a la máquina a escribir? Hay que dejar los smartphones por dumb phones, ¿no? Teléfonos estúpidos. Hay que volver a usar código Morse. Entonces hay como ciertas tecnologías que uno dice, no, mirá qué viejo eso, ¿no? Como una problemática que hubo hace poco sobre las palomas mensajeras, ¿no? Digo, pero parece ridículo, pero decís, che, ojo, porque si te deniegan el acceso o el uso, eso se llama denegación de uso, ¿no? Cuando te atacan algo, que lo que hacen es la idea o el objetivo militar y político es prohibir que otros gocen de ese uso. Por ejemplo, la energía eléctrica. Un ataque que deniega uso. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y la paloma mensajera pasa a ser como una opción estratégica, diría. Entonces, generalmente, ese tipo de herramientas tratan de estar aislados en sistemas, tratan de tener su propia intranet, tratan de no tener ningún tipo de conexión del exterior. Esa es una típica estrategia que se usa hoy en día, bueno, es lo que tiene el Pentágono, por ejemplo. El Pentágono a nivel interno no tiene acceso al exterior, tipo es una intranet. La única forma de acceder al sistema interno es estando físicamente, y ahí volvemos a todo lo que tiene que ver lo físico, la presencialidad, lo humano, etcétera, etcétera. No es todo cibernético. Todo lo cibernético tiene un componente físico, hardware, real, material, que vuelva a tener, que tiene mucha relevancia. Vos recién marcaste, y si ya están, o si ya estaban, hay una serie de libros que ahora es una serie, cada libro una temporada en Apple, medio premio en el asunto, pero que es Law Horses, que habla del MI5, que sería como el FBI, o sea, puertas para adentro, en el Reino Unido. Y en uno de esos libros empiezan a dar el ABC de cómo desestabilizar un gobierno desde el extranjero, sí. En base a libros existentes. Y uno de los factores es infiltrarte con mucha antelación y en un momento empezar a crear distintas posiciones opuestas, pero hay un momento que es clave, que cuando se activa todo, que es dejar ciego al enemigo. Pero el enemigo es ahí local, donde estás vos. Sí. Y yo me quedé como diciendo, qué loco. Y justo se venía esta entrevista, y mientras buscaba información me encontré con que muchos de los ciberataques a grandes potencias, cuando fueron detectados, en el informe final dicen 9 meses después de que ingresaron, 10 meses después, hace un año que estaban metidos. Sí. Hasta hubo un caso que creo que eran 7, 8 años que llevaban. ¿Y cuánta información sacaron? No, hasta el último momento nada. Estaban por las dudas.
¿Cómo haces para encontrarlos? O sea, no tenés cómo prevenir eso. No, bueno, hay varias... Bueno, ahí entra en cuestión como un viejo debate, que eso es por ahí donde yo durante mucho tiempo trabajé y quizá dentro de ese mismo espíritu, y es, hay un campo muy importante que es el campo de las ideas, ¿no? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con la infiltración y todo, que puede ser una infiltración física real. Vos tenés una persona que realmente está dentro, trabajando para vos, que quiere destruir el gobierno, digamos, o quiere destruir una planta nuclear, digamos. Hace muchísimos años una planta nuclear en Irán se destruyó porque tenían unos generadores Siemens y no tenían acceso del exterior. Y dijeron, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué metieron un pendrive? Alguien se metió físicamente y puso un pendrive en los sistemas, estaban aislados y destruyeron esa planta nuclear, ¿no? Ahora, en ese universo, obviamente que uno cuando está en determinadas esferas de seguridad, uno puede pensarlo como distintas esferas concéntricas. Digo, hay que imaginarse como distintos círculos donde hacia el exterior hay un determinado nivel de porosidad de cualquier sistema, donde puede entrar cualquier persona, pero en la medida que esos círculos concéntricos van cada vez más adentro, las personas que pueden entrar a esos espacios donde la seguridad es más importante, bueno, psicotécnico, cuanto menos, de dónde viene, el historial de las personas. Por eso es tan importante la formación en inteligencia, por eso es tan importante la formación en cierta identidad nacional, ciertas ideologías que uno dice, estoy formando un tipo que es responsable de la seguridad de una planta nuclear, cuanto mínimo tiene que querer a su patria. Lo mínimo. Si tenemos un pibe que dice, no, a la patria hay que destruirla, y yo no le daría el rol de Homero Simpson, digamos, ¿no? Porque estamos todos en riesgo. Entonces, siempre por eso es importante esos niveles de formación, esos niveles de análisis de los perfiles que están a cargo de en distintas áreas y etapas, porque tiene que ver con situaciones que son de seguridad estratégica crítica. Esa es la manera en la que generalmente se previene, sabiendo mucho el historial de cada persona y con quién está, y con quién se casó, y quiénes son los padres, ¿viste? Y es así. Uno dice, no, qué barbaridad. No, bueno, pero si lo pensás está muy bien. Vos al principio hablabas de la plasticidad. Bueno, hay un montón de estudios, ¿no?, que muestran que estamos empezando hace rato a vernos afectados por el uso de tecnologías, e incluso hay varios que están empezando a dar un paso atrás diciendo, bueno, sí, nos fuimos muy lejos, y empiezan a resignar determinadas aplicaciones o determinados dispositivos. Ahora, hay algo que tiene que ver con la privacidad de las personas, qué se hace con los datos de las personas, y eso puede influir en ataques. Un paquete de datos de, no sé, cientos de millones de usuarios que quedan flotando, tenés una filtración, cada 2 por 3 ocurre, sí, y tenés de golpe cientos de millones de datos expuestos de personas que los dieron voluntariamente. Sí, yo hace un tiempo estaba dando un curso y planteé como un escenario también, obviamente para provocar, y es, si yo me robo los datos, toda la base de datos de Sony PlayStation, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso es ciberseguridad, eso corresponde a la policía, no tiene nada que ver con la ciberdefensa. Bueno, pero ¿quién le roba los datos de ciberseguridad? Entonces vos tenés de golpe, a través de una empresa privada, le robás a sus usuarios, a todos los que están jugando a la Play, les robás sus datos, les robás sus códigos de tarjeta, que esto y que lo otro, y después vos organizás un ataque contra una de las empresas más importantes de un país que puede llegar a generar un colapso en la bolsa. Entonces vos decís, uy, ¿en qué momento está acá? ¿Dónde están los grises? Y eso es algo que ha sido una principal preocupación, por ejemplo, de Estados Unidos con China, que dice, che, de golpe, la mayoría de nuestros inversores en empresas que son importantes nuestras son todos chinos. Un día sacan todo y nos hunden la bolsa, un día compran todo. Entonces, la porosidad de esos sistemas y todo lo que tiene que ver con la privacidad de uno puede pensarlo en distintos niveles. Número 1, ¿qué hago yo? Bueno, tiene que enseñarse en educación cívica en el colegio. Chicos, ustedes ponen ok, 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 cuando quieren entrar al Facebook, ok, ok, ok. ¿Ok a qué le estás poniendo? A que ellos te están diciendo, me vas a entregar toda esta información, yo te voy a targetear de esta manera. Hoy yo te digo, es un costo que en algunas cosas yo estoy dispuesto a entregar, total. En mi caso particular,
supongo que porque tengo cierta nivel de estudio, lo que sea, tengo las herramientas para decir, el teléfono me está escuchando. Tengo una conversación con mi esposa y dice, che, ¿cómo sabe que quiero comprar unos pasajes para Tandil? No sé. De golpe te aparece. Bueno, obviamente es una realidad, el teléfono escucha, es cierto eso. Y en algún momento nosotros accedimos a eso porque las aplicaciones que utilizamos te piden el ok para eso. Ellos te dicen, ¿estás de acuerdo? Si usas esta aplicación, ¿estás de acuerdo con que nosotros usemos esta información para ofrecerte servicios, para tu bienestar? Y vos le decís que sí. Entonces ahí tenemos un primer gris. Y esos grises después obviamente se van profundizando cada vez más hasta que uno dice, bueno, pará. Yo le estoy dando lo que pasó por ahí con el sistema de salud. De golpe vienen, hackean el sistema de salud nacional, no importa de qué país, y de golpe pueden acceder a cuáles son en general los problemas que tiene esa población a niveles de datos estadísticos. No sé, esta población sufre de mucha obesidad. Esta población sufre de mucho esto. Bueno, es información que a vos te sirve porque eventualmente tu principal objetivo militar, ¿sabes cuál es? Hacer algo y que ellos hagan lo que vos quieras sin intervenir la fuerza, sin usar la fuerza. Ese es el nivel 2 del poder. Hacer que el otro haga lo que yo quiero sin usar la fuerza. Entonces, con todo esto de las plataformas, las redes sociales, la idea es justamente evitar guerras y hacer lo que los otros quieren que hagamos. Tenemos una legislación respecto del área de injerencia de las Fuerzas Armadas muy estricta, también muy amparada en lo que ha sido nuestra historia reciente, que es el ejército puertas para adentro, no. Sí. En materia de inteligencia, bueno, las principales potencias tienen un sistema de inteligencia hacia el exterior, otro sistema hacia el interior, coordinados a veces no. Pero en materia de Fuerzas Armadas, si yo tuviera que decir, bueno, no sé, las Fuerzas Armadas necesitan prepararse, o espero que lo estén, en materia de ciberdefensa. Si me preparo puertas para adentro, queda como espionaje puede quedar como espionaje a mi población. Y si lo hago para afuera, es imposible meterme en otros países sin que quede como injerencia o un conflicto diplomático. ¿Cuál es la línea que no puede cruzar las Fuerzas Armadas argentinas? Bueno, yo creo que toda la discusión que tiene que ver con algo más amplio, que es como, voy a usar una palabra polémica, pero podemos decirle defensa nacional o seguro nacional a todo el abanico que involucra el bienestar y la seguridad de una nación. Sí. Más allá de las distinciones que hagamos de defensa y seguridad, que hoy vos decís seguridad nacional y es tipo todo lo que tiene que ver puertas adentro y defensa es puertas adentro. Pero vamos a hablar como, vamos a antropomorfizar al país y le vamos a dar forma de persona y le vamos a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo como país para que esta persona, que es mi país, esté saludable, esté bien, no sufra de ningún tipo de enfermedad, no sufra de ningún tipo de amenaza y si es atacado pueda responder? Bueno, ahí hay una cuestión legislativa y hay una cuestión operativa. En la medida que no existan unidades y capacidades técnicas, humanas, específicas para atender determinado tipo de amenazas, entre comillas, como puede ser el narcotráfico, es lógico que la gente quiera recurrir a lo ya existente, que es las Fuerzas Armadas. No, ¿qué vamos a hacer con el narcotráfico porque están cada vez más armados? Y a mi respuesta a eso es generalmente, bueno, armemos una unidad de policías y démosles unos rifles más grandes. ¿Qué pasa? Hay algo que tiene que ver con la doctrina de las Fuerzas Armadas y es cómo construyen a su oponente. El oponente es el enemigo. ¿Y cuál es el objetivo principal que uno tiene cuando confronta con un enemigo? Destruirlo. Usar esas dos palabras, destrucción y enemigo, para hablar de una persona que vive en tu país es un poco fuerte y es un poco raro. Entonces, si nosotros queremos mantener esa doctrina de que tienen que haber unidades militares que entienden que tienen un oponente, que es el enemigo y que hay que destruirlo, entonces hay determinado tipo de cuestiones y trabajos que no les podemos dar. Y eso abarca también a lo cibernético. Y eso a veces abarca a lo cibernético, claramente. Ahora bien,
El problema es que nosotros no tenemos, y acá tiene que ver, hay una discusión política, una discusión económica, presupuestaria, hay un montón de discusiones acá que tienen que ver más allá de qué es lo mejor, que es, si yo me encargo de esto, recibo más presupuesto. Entonces, acá lo que yo creo que siempre funciona con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, porque yo considero que el narcotráfico es principalmente una política no de seguridad, sino de salud, en mi opinión. La siguiente pregunta es, que yo siempre hago así provocativamente, entonces que va a entrar un militar a un búnker con un tanque y después se va a bajar y los va a arrestar con esposas. Es como rarísimo. Si uno se lo pone a pensar, es como operativamente rarísimo. ¿Para qué queremos eso? Bueno, porque muchas veces el público y la gente tiene como una ansia de violencia, hay que reventar todo. Bueno, me parece que ese es un discurso que lo vamos a dejar para el tío Roberto en la cena de Navidad con 3 copitas de más, y cuando tenemos que hablar realmente de qué es un problema de ciberseguridad o de seguridad, usemos herramientas que entendamos a qué es lo que estamos tratando de frenar, qué es lo que estamos tratando de proteger y cómo es la mejor forma de lidiar con eso. Que tiene que haber una fuerza de ciberseguridad y de ciberdefensa, claramente. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tienen que cuidar? Y eso son decisiones. ¿Cuál es la principal hipótesis de conflicto argentina hoy? Bueno, eso es una cosa que tiene que definir la política. Y la política, yo te puedo dar mi opinión, Sí, pero, sí. pero acá eso es un objetivo político que define el sistema, que define el Estado, vamos a decirlo. Si yo estoy de acuerdo con el Estado, bueno, eso lo podemos debatir después. Pero hoy el Estado ha definido como una de las principales hipótesis de conflicto todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, ciertas áreas estratégicas como, no sé, el sistema nuclear nacional, áreas que uno diría, bueno, corresponden a estas puertas adentro, porque en la planta nuclear Atucha la tenemos adentro. Bueno, en ese caso, uno diría, puede ser que sea importante la ciberdefensa, claramente, pero yo quizá ahí te diría, como te dije al principio, quizá Atucha hay que aislarla. Entonces, de vuelta, la ciberdefensa tendría una aplicación un tanto extraña, porque si yo mantengo aislado esas áreas críticas del Estado que yo considero muy frágiles y muy importantes, entonces los ataques externos solo pueden ser de manera física. O atacando la privacidad de quienes trabajan ahí, que eso también es una típica estrategia, ¿no? De, a ver, el científico que trabaja en la planta nuclear, bueno, me meto en su cuenta de banco, me meto en el Facebook de su hija. Se acabó su vida privada. Se acabó su vida privada. Bueno, ahí pueden haber un montón de normativas, pero de vuelta, uno empieza a imaginar cosas y uno dice, bueno, pero creo que es una discusión, claramente como se llama el programa, es complejo, entonces tiene que ver un poco con cómo uno puntualiza las cosas. La ciberdefensa tiene que ver cuando hay un actor externo. Claramente, en mi caso, yo ahí difiero un poco en la opinión de algunos colegas, las agresiones extranjeras pueden ser híbridas, porque además nuestra legislación hasta el momento siempre ha puesto el hincapié en que tienen que ser actores estatales. O sea, tiene que ser otra fuerza armada. Y ahí El grueso de los ataques no vienen nunca en el viene, mundo. nunca sabés de dónde viene. Y entonces acá nos enredamos en una discusión de hasta no poder definir de dónde vino, no sabemos cuál es la entidad que tiene que aplicar. Bueno, entonces eso ya la ley patea en contra. Todo lo que venga del exterior, defensa. Todo lo que ocurre a las puertas adentro, tienen que haber agencias. Ahora, esas agencias pueden ser pensadas de 1000 maneras. Puede ser una agencia, pueden ser poner una agencia de todo tipo vestido de traje y corbata. No tiene que ser todo a los tanques. Por eso es como cada área específica donde requiere una cierta seguridad, hay que pensar cómo es la calidad de su seguridad, cómo es la calidad de lo que ofrece, cuáles son sus amenazas. Digo, hay que pensar las cosas y a esas cosas de manera específica hay que darles una respuesta. A mí hay un concepto que me encanta, que es el concepto de cisne negro. Me encanta cuando se aplica a la Argentina porque hablamos de cisnes negros políticos y demás, pero en el mundo generalmente se habla de cisnes negros económicos, ¿no? O sea, cosa que era imposible que pasaran hasta que pasaron, y cuando pasaron miraste para atrás y era imposible que no pasara. Vos mencionabas hace un rato, imagínate que China vacía la bolsa de Estados Unidos un día, al día siguiente la revienta. ¿Es fácil detectar un cisne negro en un país tan cambiante como el nuestro?
La teoría de cisnes negros, muy popularizada por Talib, habla un poco de este desafío que uno tiene a justamente a pensar lo impensado. Entonces, en realidad, es como un ejercicio intelectual a siempre salirnos de nuestra comodidad. Todos los países tienen cisnes negros porque todos los países, en el momento que sean cambiantes, siempre se rigen en base a suposiciones. Digo, a esta altura, quien diga que la Argentina, con tantos cambios, el cambio nuevo es un cisne negro, agarra un libro de historia. Esta es la historia de nuestro país. El péndulo argentino, digo, todas estas cosas son normales. Un gobierno de un tipo, otro gobierno de otro tipo, es normal. Ahora, ¿qué es un cisne negro cuando digo, bueno, pum? ¿Cuál fue un cisne negro en Argentina? Bueno, el famoso terremoto que hubo en la década del 50, ¿no? Donde un expresidente argentino conoció a su esposa. Sí, en el 45. En el 45. En San Juan. Pero eso fue un gran cisne negro. Un cisne negro uno podría considerar a nivel global lo que fue la pandemia. De golpe eso es, corramos desesperadamente para todos lados y gritemos. Esos son cisnes negros. ¿Que pueden haber cisnes negros? Sí, pueden haber cisnes negros. Todo el tiempo. Estamos todo el tiempo al límite de un posible cisne negro. Ahora es que la superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial es... A ver, dame miedo. La gran amenaza de la humanidad, o no, pero es lo que puede llegar a cambiar la humanidad si de golpe tenemos una superinteligencia artificial que además, no sé, toma conciencia, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Eso es algo que se está debatiendo ahora y es uno de los debates de época, ¿no? Yo creo que hoy también pensar cisnes negros en un mundo tan globalizado es también pensar ciertos fenómenos o episodios que alteren de manera irreversible el porvenir del futuro. La Argentina no solamente tiene que pensar en su cisne negro, sino en el cisne negro de todos. ¿En tu opinión, la Argentina le da bola a la ciberseguridad, a la ciberdefensa, o son todos movimientos espasmódicos en cada área por momentos? Bueno, lo que voy a decir es generalizable a todo el Estado. La Argentina tiene un Estado muy ineficiente. Es una cuestión del Estado y el Estado anda muy mal. Y tenemos un Estado tenemos un Estado que más allá de la corrupción, porque puede ser un Estado bastante funcional y muy corrupto, pero además de tener un Estado corrupto, tenemos un Estado que funciona muy ineficientemente, por distintas razones. Digo, y yo creo que todos nos podemos imaginar que alguien, vos decís, uy, este argentino que se fue a trabajar no sé, a Suiza y descubrió tal cosa, bueno, llamémoslo a que trabaja en el ministerio, ¿qué va a decir ese tipo? No, olvídate. Entonces, nuestro principal problema del Estado es que nadie que es bueno quiere trabajar para el Estado argentino. Entonces, creo que eso que afecta al Estado en salud, en economía, en tantas otras cosas, naturalmente le pasa lo mismo a todo el sistema de ciberdefensa y ciberseguridad. Es lo mismo. O sea que te hablan de la dirección de ciberseguridad de una fuerza, de otra fuerza, de otra fuerza, de otra fuerza. Uno dice, bueno, tengo ciberseguridad por todos lados. No. 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 Y las mismas fuerzas te van a decir es porque no tenemos los instrumentos. Digo, ¿cuáles son esos instrumentos? Hay un chiste brasilero, ¿no? Que decía que hay un león que se escondió en el estado brasilero durante muchísimos años y todos los años se moría gente y nadie sabía por qué. Y porque era tan grande el Estado y se moría gente, a nadie le importaba y el león seguía escondido. Bueno, lo mismo, es crear direcciones, crear tantas direcciones como no hace que las cosas pasen. Yo creo una dirección de tanto. Y eso significa que crear una dirección, que haya un empleado público destinado a eso, ¿significa que eso se hace? No, hay una distancia gigantesca entre que exista una unidad a que lo que su objetivo sea se ocurra. Y ese es para mí un gran problema también. Creemos que se ofrecen soluciones creando la famosa política a través de la palabra, diciendo, no, creamos la unidad tanto. No, los problemas son técnicos. Todos los problemas son técnicos. Vos necesitas a alguien, si creamos la unidad de personas que le peguen al clavo, y no hay ningún tipo que agarre un martillo y le pegue al clavo, nadie va a hacer nada.
No, estamos acá pensando pidiendo el presupuesto para la compra del martillo y estamos acá buscando a las personas especiales para que golpeen al martillo y terminan eligiendo al hijo de, que es un pibe que tiene los bracitos re flaquitos, todo para hacer un martillazo. Bueno, ese es el Estado argentino en todas sus esferas. Entonces, el problema material que tenemos es que no, primero, ese es un gran problema, hay tantas unidades como cada unidad quiere tener su área de ciberseguridad, eso es algo indiscutible. Pero vos necesitas computadoras, software, necesitas desarrolladores de softwares que utilicen herramientas nativas, vos necesitas autonomía estratégica, vos no podés desarrollar un software de ciberseguridad con la plataforma Windows, que es la plataforma más débil que existe. Todo el mundo tiene las debilidades de Windows. Vos necesitas crear un sistema operativo propio, necesitas generar con ese sistema operativo herramientas propias, herramientas que sirvan, que puedan ser aprendibles fácilmente, porque por ahí uno desarrolla una herramienta software que solo sabe usar él. Lo echa en un día y viene alguien y dice, ¿y esto cómo se usa? No, hay que hacer otro software. Entonces, digamos, tiene que haber... Eso es materialmente una herramienta. Tenés que tener buenas computadoras, tenés que tener buenos sistemas de almacenamiento, tenés que tener, hay una infraestructura que tiene el Internet y la ciberseguridad que no solamente, aparte de ser material, también es recursos humanos. Gente formada, gente que sabe, gente con experiencia. Los expertos en ciberseguridad no nacen de un repollo. Necesitas gente que además haya tenido experiencia en el campo, que haya... que efectivamente haya logrado ciberataques o frenar ciberataques o que tenga algún tipo de experiencia en criptoseguridad. Hay tantas unidades y tantas cosas específicas hoy de cómo se maneja el Internet. Los softwares son cada vez más complejos. Estamos cada día más cerca de computadoras cuánticas que ya no operan con el sistema binario. Y para eso yo no veo que nadie esté haciendo nada. Estamos cada vez más cerca, si me equivoco, ya hay computadoras cuánticas funcionando y computadoras cuánticas funcionando en sistemas de ciberseguridad de países. Entonces, lo que vos tenías, una contraseña que vos decías, no, ahora ponele un simbolito, un 3, una mayúscula, que esto y que lo otro, una computadora cuántica te lo saca en 2 minutos, porque funciona a una velocidad impensada. Entonces decías, no, hasta que saquen la probabilidad, hasta que pruebe todas las opciones... Puede pasar 70 años. No, con las computadoras cuánticas pasan 2 minutos. Entonces esa idea que vos tenías de la seguridad, de la ciberseguridad, en torno a cómo mantener las cosas encriptadas, van a cambiar. ¿Y cuál es la respuesta a eso? Ninguna. Leandro, nos quedan un montón de cosas en el tintero porque vas hablando y se empiezan a abrir sí, yo soy así. ventanas por todos lados y es fantástico, pero frase nunca dicha en televisión, nos hemos quedado sin tiempo, la televisión es tirana. Sí. Nada, agradecerte nuevamente y nada, esperemos que... Me gusta que las cosas queden en ciencia ficción. Amo la ciencia ficción. Me molesta cuando la ciencia ficción se convierte en un documental. Pero bueno, son tiempos interesantes. Sí. Así que bueno, gracias. Leandro Ocón pasó por Es Más Complejo y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el último tramo del programa de hoy. Más bien recordarnos una cronología de hechos que comienza con un hermoso negocio que es siempre la renovación del sistema de documentación de los argentinos. Pasamos de una libreta verde a una libreta celeste con una tarjetita, después pasamos a otro sistema que era una cédula que competía con la de la antigua cédula de la Policía Federal y después pasamos al sistema de documentación actual que lleva sin cambios más de 3 lustros, pero que en su momento tuvimos 3, 4 cambios de sistemas en menos de 5 años. En un inicio nos pareció una gran idea de comodidad, no tener que de comodidad y de ahorro, no tener que llevar nuestra propia foto, 3/4 perfil, 4x4, sino que nos tomaban ellos la imagen
con una cámara digital y entraba a la velocidad de la computación. Por un lado nos vino como anillo al dedo. Personas, entre las que me incluyo, que estuvieron años peleando por un cambio en el reempadronamiento después de un cambio de domicilio, de golpe funcionaba de maravillas. Automáticamente, en menos de 1 o 2 meses, estabas reempadronado en tu domicilio, el que habías denunciado, con el documento. Fantástico. Pasaron los años y aparece la posibilidad de identificación biométrica. Y se compra un sistema y se lo conecta con las cámaras de seguridad en un país que tiene 2 estadísticas un tanto extrañas, de la Argentina estoy hablando, ¿no? Somos el país con mayor cantidad de policías por habitantes en el mundo, fuera de China, incluyendo China, perdón. O sea, son demasiados, si sumamos todas las fuerzas policiales y los dividimos por la cantidad de personas que hay en la Argentina, tenemos un récord enorme y nadie se siente más seguro. Y en materia de cámaras de seguridad, por lo menos entre la ciudad de Buenos Aires y buena parte de su conurbano, estamos en el top 3 de países, de ciudades con mayor cantidad de cámaras de seguridad. Tampoco es una garantía de seguridad. No digo que no tengan que aplicarse, pero cuando se mezcló con el sistema biométrico, empezó a correr la bola de que era muy efectivo para encontrar a un montón de personas prófugas. Funcionó de maravillas. Ahora, la pregunta del millón es cómo hacían otras ciudades para atrapar a los prófugos si las estadísticas los acompañaban. Y por otro lado, la pregunta que nadie se hacía era qué iba a pasar si en algún momento eso caía en las manos equivocadas. En la actualidad sabemos que hay millones de datos de la totalidad de los argentinos, al menos de los nacidos hasta el 2020, 2021, dando vueltas por el mundo. La inmensa mayoría de esos datos no fueron proporcionados voluntariamente por los argentinos a ninguna red social. Porque esa es otra, cada vez que uno dice, no quiero facilitar este acceso a mi privacidad, uno dice, pero si a las redes sociales le diste todo. Bueno, no todo el mundo tiene redes sociales. Yo sé que es una realidad que cuesta dimensionar, pero hay gente que le escapa a las redes sociales y lo que tienen redes sociales, hay determinadas redes sociales que no utilizan y por otro lado, si nadie tiene nada para ocultar, saldríamos a la calle con las claves de acceso a nuestras cuentas bancarias y no lo hacemos. La ciberseguridad va por ese lado. Ahora, en un país con tantas filtraciones, que es un colador y un blanco tan fácil, en un mundo en el cual las principales potencias son las más atacadas, me pregunto si no tenemos mucha suerte de no tener enemigos alrededor, porque no sé si nuestro sistema de defensa está capacitado para evitar cisnes negros, para evitar quedarnos sin un ataque a nuestras instalaciones eléctricas. No sé, si los datos se nos escapan, si se puede blanquear la privacidad de un montón de personas, ¿qué pasa si tuviéramos un enemigo de verdad, alguien en el extranjero que quisiera hacernos algo? Por lo que fuera, no es por paranoia. Por momentos no somos tan importantes, pero por otro momento, la mayoría de las personas que terminan haciendo las cosas es porque pudieron. Son preguntas que quedan flotando porque en medio de la tecnología, en medio de las cosas que nos fascinan, que nos hacen la vida más simple, hay muchas veces que atrás de la simplicidad debemos tomar más cuidados. Es algo tan básico, algo elemental, algo que los que hicimos la transición de lo analógico a lo digital a veces nos olvidamos porque nos resulta todo mucho más cómodo, mucho más fácil. Pero presten atención a los nativos digitales, cómo empiezan a buscar determinadas salidas analógicas a muchos de los problemas y quizás ahí empecemos a darnos cuenta que no todo era tan sencillo, todo es muchísimo más complejo y ni que hablar si mezclamos defensa, geopolítica y mundo cibernético. Mi nombre es Nicolás Luca, esto ha sido Es Más Complejo por acá, el canal de la ciudad. Nos vemos la próxima.